En este mes de septiembre nosotros entramos a una nueva serie, la cual lleva como tema avivamiento disruptivo. Ese es el tema que vamos a tratar en todo el mes de septiembre. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Ese es el tema, avivamiento disruptivo. Escuchen este audio referente a lo que es la serie de este mes de septiembre. Desde Jerusalén, los apóstoles encendieron el primer avivamiento. Luego, Pablo y Bernabé llevaron el evangelio a nuevas ciudades, plantando iglesias y desatando el poder de Dios en cada lugar. Cada viaje misionero en el libro de los Hechos revela las claves, señales y secretos de un mover que transformó generaciones. Prepárate, hoy ese mismo fuego puede encender tu vida para alcanzar ciudades, transformar generaciones y llegar hasta las naciones. Avivamiento disruptivo, nuestra nueva serie. Un aplauso fuerte a Jesús. Esa es la nueva serie que vamos a comenzar a compartir con todos vosotros en el día de hoy. Y le invito a que abra su Biblia con nosotros en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 12 en adelante. Hechos capítulo 5, versículo 12. Hoy vamos a hablar sobre el tema claves de un avivamiento disruptivo. Ese es el tema que vamos a tratar en el día de hoy. Claves de un avivamiento disruptivo. La palabra de Dios dice en el nombre de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios Espíritu Santo. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor, diga conmigo, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y lo ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre algunos de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritu inmundos, y todos eran sanados. Y todos eran sanados. Impresionante lo que pasó en esa iglesia de Jerusalén. Impresionante, poderoso. Entre el 1949 y el 1952, en las remotas Islas Hébridas, al norte de Escocia, ocurrió un avivamiento que impactó a toda la región. Todo comenzó con dos hermanas ancianas. Una se llamaba Peggy y la otra Christina Smith. Una era de 84 años y la otra era ciega, que no podían asistir a la iglesia, pero decidieron orar intensamente desde su casa. Ellas no pidieron simplemente más gente en la iglesia, sino que clamaban a Dios con una oración muy específica. Ellas decían: Señor, haz que tu voluntad se cumpla en esta isla. Esa era la oración específica que ellas hacían. Mientras tanto, el liderazgo de la iglesia local estaba frustrado.
habían servicios, pero sin fruto. Muchos jóvenes estaban alejados, programas iban y venían, pero nada cambiaba. Entonces, conmovidos por la fe de estas mujeres, los líderes decidieron dejar sus propias ideas, dejar sus propios métodos y planes, y comenzaron a buscar a Dios en oración. Comenzaron a buscar a Dios en ayuno. Y comenzaron a pedirle al Señor: Señor, haz tu voluntad. Pidieron su dirección y no la suya. Poco después, el Espíritu de Dios comenzó a moverse poderosamente. Personas eran convencidas de pecado. Personas que estaban caminando en las calles eran convencidas de pecado. Jóvenes que no asistían a la iglesia comenzaron a llegar a la iglesia quebrantados, llorando. Y comenzaron entonces a realizarse reuniones, cultos impresionantes. Cultos incluso, reuniones incluso improvistas. Y esas reuniones duraban horas y horas. Había un mover del Espíritu sin precedente. Muchos de esos cultos, muchas de esas reuniones terminaban en la madrugada. Y todo esto se logró sin propaganda. Todo esto se logró sin redes sociales. Todo esto se logró sin artistas invitados. Ese avivamiento marcó toda una isla y fue tan impactante que se sigue hablando de él, y ya eso hace más de 70 años. Y lo que pasó allí fue tan impresionante que al día de hoy se sigue hablando de ese avivamiento. De manera que la clave del avivamiento no es hacer lo que uno quiere, sino hacer lo que Dios quiere. Ahí está la clave. Dígale al que está a su lado: la clave del avivamiento no es hacer lo que uno quiere, sino hacer lo que Dios quiere. Porque muchas personas están orando para que hayan milagros. Muchas personas están orando para que haya un crecimiento disruptivo. Muchas personas están orando para que haya un mover del Espíritu Santo sin precedente en la iglesia, en sentido general. Estoy hablando en sentido general, no como iglesia local. Muchas personas por años están orando para que ocurra un mover, un avivamiento, y eso no ha sucedido aún. ¿Sabe por qué? Porque hay que hacer lo que Dios dice que hay que hacer. No habrá resultado si nosotros no comenzamos a hacer lo que Dios dice que hay que hacer. Y esa es la clave. Si no hacemos lo que Dios ha dicho que hagamos, entonces nada va a pasar. La historia del avivamiento que vivió la iglesia primitiva en Jerusalén revela cuáles son las claves indispensables para un avivamiento disruptivo. Acuérdese que el Señor le hizo una promesa a sus discípulos. Jesús le dijo a sus discípulos: no salgan de Jerusalén sin que antes sean investidos de poder de lo alto. Esa fue la instrucción. Ellos no se adelantaron al propósito de Dios, tampoco se atrasaron. Ellos comenzaron a esperar, porque eso fue lo que Jesús le dijo: esperen, esperen hasta que esa promesa tenga su cumplimiento. Y la palabra dice que ellos comenzaron a esperar en una casa que se conoce como la casa de la mamá de Marcos, y allí habían como 120 reunidos. La palabra dice que estaban unánimes y estaban juntos. ¿Cómo estaban ellos? Unánimes y estaban juntos. Esa es una clave que vamos a estudiar hoy sobre lo que es el avivamiento. Ellos no solo estaban reunidos en un lugar, sino que tenían un mismo pensamiento, tenían un mismo sentir.
estaban unidos en el espíritu. Era una unión completamente espiritual. Todos estaban pensando la misma cosa y todos estaban allí reunidos con el propósito de Dios, para que el propósito de Dios se cumpla. Y mientras ellos están allí reunidos, de repente un viento recio sopló, porque todo avivamiento lo produce el Señor, es quien produce los avivamientos. El ser humano no es capaz de producir avivamiento. El ser humano no es capaz de producir mover. El ser humano lo que tiene que obedecer a Dios, y Dios hará lo otro. Dios hará lo que tenga que hacer. Dios se moverá como tenga que moverse. Dice la palabra, mientras ellos estaban orando juntos y estaban unánimes, entró un viento recio. Sopló ese viento recio y de repente se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. No se quedó ni uno fuera de esa bendición, de esa cobertura. Fueron todos llenos del Espíritu Santo. O sea, no había ni una sola persona entretenida. No había ni una sola persona fuera de comunión. No había ni una sola persona mirando el WhatsApp. No había ni una sola persona entrando a las redes sociales. No había ni una sola persona entretenida. ¿Por qué? Porque todos estaban unánimes y estaban juntos pensando en lo que Jesús le dijo: no salgan de Jerusalén hasta que no venga ese revestimiento de poder. Porque todo avivamiento comienza en el corazón del pueblo. Dígale al que está a su lado: el avivamiento comienza en lo más profundo de tu ser. El avivamiento comienza en lo más profundo de tu corazón. Por eso en el día de hoy le vamos a hablar de la clave del avivamiento. La clave para un avivamiento disruptivo. Y la primera clave es la unicidad. Diga conmigo: la unicidad. Cuando hablamos de unicidad, estamos hablando de estar juntos y unánimes. Esa es la primera clave. La unicidad, la unanimidad, la unidad. Abra su Biblia para que lo veamos, para que veamos este principio, esta clave, en Hechos capítulo 5, versículos 12 y 13. Hechos capítulo 5, versículos 12 y 13. La palabra dice: y por las manos de los apóstoles, oye lo que dice la palabra, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. O sea, ellos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Dónde estaban ellos cuando fueron llenos del Espíritu Santo? ¿Y dónde estaban ellos? En el aposento alto, que era una casa. No era que era un aposento alto, era la casa de la mamá de Marcos. Un lugar de 4 paredes. Pero, ¿qué hicieron ellos? Después que recibieron el Espíritu Santo, salieron. Diga conmigo: salieron. Y por eso vieron los resultados. Entonces, escuche bien cuál es el principio. ¿Cuál es el principio que el Señor nos enseña aquí? ¿Cuál es la clave de un mover poderoso del Espíritu? Después que la iglesia recibe el Espíritu Santo, no puede quedarse en las 4 paredes. Tiene que salir de la zona de confort, de las 4 paredes, porque la unción, vuelvo y repito esto, la unción no es solo para que nosotros la disfrutemos. A todos nosotros nos gusta sentir la unción. Pero ¿sabe qué va a pasar? Si no usamos la unción se va a poner rancia. Y llegará un momento en que vamos a estar en el servicio y no vamos a sentir nada, porque la unción está rancia, está vieja. No es que no tenemos la unción, está rancia. Porque si usted no usa la unción, no habrá una unción fresca. No habrá un aceite fresco. Para que haya un aceite fresco tenemos que usar continuamente la unción. Tenemos que dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Si usted no usa la unción, entonces se va a poner vieja esa unción. Por eso la iglesia primitiva salió, desde que fue llena del Espíritu Santo, salieron a las calles. Porque la unción funciona en la calle. En la calle.
¿Tú quieres ver milagros? Sal a las calles. Porque los que están sanos no necesitan medicina, son los que están enfermos. Ahora, si hay un enfermo en la iglesia, ¿sabe qué la palabra dice? Llamen a los ancianos de la iglesia y oren por él. Primero debe procurar si esa persona que está en la iglesia se ha arrepentido, porque hay muchos que están sentados en una silla y no se han arrepentido. Y si se arrepiente, ora por él, úngele con aceite, y la oración de fe sanará al enfermo, y si hubiese cometido pecado, sus pecados serán perdonados. ¿Qué significa eso? Que casi siempre el que cae enfermo en la iglesia es porque ha cometido algún tipo de desobediencia. Porque se supone que el Hijo de Dios no es que no le lleguen las enfermedades, porque somos seres humanos y a todos nos llegan momentos de enfermedades, a todos, y más cuando estamos envejeciendo. Pero dice el apóstol Santiago, tienes que irte y ver las cosas desde el punto de vista espiritual, porque hay muchas enfermedades que es el resultado de desobediencia y de pecado. Incluso cuando uno participa indignamente de la mesa del Señor, de la Santa Cena, una de las consecuencias es las enfermedades. Muchos se han enfermado en la iglesia porque han tomado la Santa Cena de forma indigna, y le llega una enfermedad que no se sabe de dónde fue que llegó esa enfermedad. Por eso Santiago dice, la oración de fe sanará al enfermo, y si hubiese cometido pecado, sus pecados serán perdonados. Pero se supone bíblicamente hablando, que la unción de Dios no es exclusiva para sanar los enfermos que están en la iglesia, sino que es más bien para sanar los que están afuera. No es que los que están adentro no se sanen, porque la unción funciona igual, pero el enfoque es: no salgan de Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Ya fuiste investido de poder de lo alto, entonces ¿qué tú haces en Jerusalén? Es un ABC. No hay que tener mucha profundidad para entender la palabra, porque la palabra es práctica. Y yo creo que yo me dejo entender. Hay gente que incluso me dicen: tú eres mi maestro, que me escriben. Hay pocos maestros hoy en día, lo que hay muchos profetas, hay muchos evangelistas, hay muchos apóstoles, pero hay pocos maestros que están enseñando la palabra, muy pocos. ¿Por qué? Porque el pueblo no quiere aprender la palabra, el pueblo quiere que le emocionen, el pueblo quiere que le decreten palabra de bendición, pero a la hora de estudiar la palabra no quieren, no tienen el interés, no se fajan a ver un video de 1 hora, lo que ven video de minutos y de segundos, porque lo que quieren es que le emocionen. Pero el que sigue una enseñanza seria de la palabra se planta a ver un video de 1 hora, no importa lo que dure, porque quiere aprender la palabra de Dios. Se inscribe en un instituto bíblico, se inscribe en un seminario teológico para aprender, para profundizar más en la palabra de Dios, porque finalmente ese es el tesoro más grande que tú heredes, lo que los principios de la palabra de Dios establecen. Quédense en Jerusalén, no salgan hasta que no sean investidos de poder de lo alto. Pero una vez ustedes se han investido de poder de lo alto, tienen que salir. No hay forma de que haya expansión, no hay forma de que haya crecimiento destructivo si no se sale de Jerusalén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, la clave de un avivamiento disruptivo, número 1, la clave número 1, son 2 claves que vamos a estudiar hoy. No es largo el mensaje, son 2 claves que vamos a estudiar en el día de hoy. Y yo quiero que usted preste atención, porque vamos a desglosar Hechos capítulo 5, versículos 12 y 13. Vamos a desglosar eso ahí. Dice Hechos capítulo 5, abra su Biblia conmigo, por favor. En Hechos capítulo 5, versículos 12 y 13. Dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. No dice se hacían muchas señales y prodigios en el aposento alto. Interesante, ¿verdad? Se hacían muchas señales y prodigios, ¿dónde? ¿En la iglesia? En el pueblo. Y estaban todos unánimes, es decir, no había división.
todos estaban pensando una misma cosa. ¿Qué sucede hoy en día en la iglesia? Estoy hablando en sentido general, no solamente de esta iglesia. Que solamente se unen en el propósito el mismo grupo de siempre, que es un 5 o un 10% de toda una congregación. Entonces no habrá nunca un avivamiento. Si solo se unen en un propósito el 5 o el 10% de toda una congregación, no hay unicidad. Todos estaban ¿qué? ¿Dónde estaban todos unánimes? En el pórtico de Salomón. Eso era como una plaza pública. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Había un grupo de religiosos que no creían en Jesús, que no se atrevían a juntarse con ellos. Eran muy religiosos. Pero el pueblo lo alababa grandemente. Había un entusiasmo en el pueblo estaba contento porque estaban mirando cosas que nunca antes ellos habían observado, que nunca antes ellos habían mirado. La iglesia persistía en congregarse en un lugar habitual, en el pórtico de Salomón. Ahí estaba el púlpito de la iglesia. El púlpito de la iglesia estaba en el pueblo, en el pórtico de Salomón. Especialmente a la hora de la oración, a las 3 de la tarde, esa gente estaban ahí predicando la palabra, orando, impartiendo sanidad, impartiendo liberación. Incluso la gente traía las ofrendas a esos eventos. Traía las ofrendas. Y dice que ponían las ofrendas a los pies de los apóstoles. Todo el pueblo estaba ofrendando. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y muchos vendían sus propiedades. Dice la palabra que muchos vendían sus propiedades. Mira el mover que había del Espíritu Santo. Para que una gente venda su propiedad, tiene que haber un mover del Espíritu. Porque a esa gente no se le obligó a que vendiera sus propiedades. Ellos de manera voluntaria vendían sus propiedades y traían el precio de lo vendido ante los pies de los apóstoles. Amén. Todos saben del incidente que pasó con Ananías y Zafira, que trataron de engañar al Espíritu Santo, y Dios tuvo que poner un ejemplo, porque ellos trataron de producir una rotura en la unicidad. Y el Señor tuvo que, lamentablemente, ¿verdad?, tuvo que producir un incidente indeseable, ya que Ananías y Zafira recibieron su justa retribución por desobedecer al Espíritu Santo y tratar de romper la armonía. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que cuando se rompe la armonía, cuando se rompe la unicidad en una iglesia, hay muchas cosas que se estancan. Hay muchas cosas que se detienen. Hay proyectos que se detienen. Donde no hay unidad, hay proyectos que se detienen. Donde no hay unidad, hay finanzas que se detienen. Por eso, aunque seamos, por ejemplo, pocos, tenemos que estar unidos en propósito. Aunque seamos pocos, no importa, pero hay que estar unidos en propósito. No es que Dios cuenta con cantidad. Dios nunca ha contado con cantidad. Si usted observa la palabra desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho con una minoría que le ha creído a Él. Con una minoría que le ha creído a Él. Ahora, esa minoría es capaz de traer las multitudes, porque la minoría es efectiva si esa minoría se une en propósito. Si está unida en propósito, diga conmigo, hay que unirse al propósito de Dios. Entonces, Ananías y Zafira trataron de producir una ruptura, trataron de dañar la unicidad de la iglesia. Entonces Dios tuvo que producir una limpieza y sacarlo a ellos para enfocar la congregación a la unión, a la unicidad. Entonces, desde el día del Pentecostés,
hubo unicidad en esa iglesia de Jerusalén. Esa iglesia de Jerusalén fue efectiva por la unicidad. Acuérdese que comenzaron 120 y al poco tiempo ya eran 3.120. Y al poco tiempo ya eran 8.120. Yo creo que eso se ha repetido muy pocas veces. Un tipo de avivamiento de esa magnitud se ha repetido muy pocas veces, pero comenzó con un principio de unicidad. 120 estaban unánimes y estaban juntos. No era que el pastor estaba pensando en una cosa y la iglesia en otra. No era que un hermano estaba enfocado en una cosa y la otra hermana entonces enfocada en otra cosa. Había un propósito, había un objetivo, había una unicidad. Estaban unánimes. Esto indica que tenían un mismo sentir. Amén. Tener un mismo sentir es la manifestación natural de un cuerpo de creyentes que viven bajo la conducción del Espíritu. Eso es lo que significa tener un mismo sentir. Que todos nos movamos bajo una misma visión. Que todo el cuerpo de creyentes viva bajo una misma conducción del Espíritu. Entonces, cuando la espiritualidad decrece, surgen las manifestaciones de la carne. Y esto trae, según lo que dice la palabra, esto trae división, según Gálatas capítulo 5, versículo 20. Esto trae desacuerdo. Podemos estar juntos y en desacuerdo. Amén. El hecho de que todos estemos aquí juntos no significa que estemos de acuerdo en todo. Y la palabra dice que en cuanto a lo que es el propósito, tenemos que estar todos de acuerdo. Es lo que la palabra de Dios establece. Para que haya un mover, para que haya un avivamiento, tenemos que estar todos de acuerdo. Amén. Aquí no se vale que uno piense una cosa y otro piense otra. En cuanto a lo que es el propósito de Dios, todos tenemos que pensar lo mismo. En cuanto a lo que es la visión de Dios, todos tenemos que estar de acuerdo. Amén. Juntos, de acuerdo, para que no se rompa el propósito de Dios, para que no haya división. Vamos a ver qué dice Gálatas capítulo 5, versículo 20. Gálatas capítulo 5, versículo 20. Cuando se produce división en la iglesia, mira qué sucede, mira qué ocurre cuando se produce división en la iglesia. Cuando no estamos juntos y unánimes, hay que idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Porque se manifiestan las obras de la carne. Mira lo peligroso que es la desunión. Cuando hay desunión, cuando no hay unicidad en el propósito, todo esto comienza a operar dentro de la iglesia. Por eso, en el nombre de Jesús, tenemos que echar fuera toda rebelión, toda rebeldía, porque hay personas que son muy rebeldes. Hay personas que escuchan la visión de la casa y no mueven ni una pajita. Eso es rebeldía. ¿Cuál es la visión de la casa? La visión de esta casa es la misma visión de Dios. La misma visión que está plasmada en el libro de Hechos de los Apóstoles. Todos los días ellos, ¿qué hacían? Predicaban la palabra de Dios. Anunciaban la palabra de Dios. Predicaban a Cristo todos los días. No un día sí y un día no. Todos los días, y se veían los resultados.
¿Cuál es la visión de esta casa? Gánese a su uno para Cristo. No se canse de elaborar estrategias evangelísticas para ganarte a tu uno para Cristo. No te desenfoques, no te duermes en tus laureles. Cumple con el propósito de Dios. ¿Están entendiendo eso? Gloria a Dios. Entonces los cristianos persistían en las reuniones eclesiales que se celebraban cada día en ese lugar habitual. Cada día ellos estaban en el pórtico de Salomón, en un lugar público, haciendo la obra evangelística. Por eso Dios añadía a la iglesia cada día los que habrían de ser ¿qué? Salvo. Ahora, el significado de unánimes es la palabra unánimes, que proviene del latín unanimis. Y esta palabra unanimis está formada por dos elementos: unus, que significa uno, y animus, que significa alma, espíritu y ánimo. Unánime es estar unido, ser uno en el espíritu. Eso es unánime. Diga conmigo, unánime es ser de un solo ánimo, de una sola alma, de un mismo sentir, de un mismo espíritu. Tenemos la misma disposición en el espíritu. Estamos de acuerdo en sentimiento y en intenciones. Eso es unánime. Cuando hay algunos que sienten hacer el trabajo y otros no sienten hacer el trabajo, ya ahí se rompe la unanimidad. Porque no tenemos el mismo interés ni el mismo sentir. Cuando hay un grupo que sí está haciendo el trabajo y hay otro que no, ahí se rompe la unanimidad. Por eso se ven pocos resultados. Se ven algunos resultados, el que hace el trabajo ve los resultados, pero no se ve el resultado que uno espera como iglesia, porque se rompe la unidad. Amén. Amén. Y otros dicen, ay, yo no estoy de acuerdo con esa visión. Oye lo que dicen. Algunos dicen, yo sé que aquí no hay de eso, pero estoy hablando en sentido general. Algunos dicen, yo no estoy de acuerdo con esa visión. Tanto que se predica, tanto que se sale. Yo estoy cansada ya de predicar y no veo los resultados. La gente es muy incrédula. La gente, cuando tú le hablas de Cristo, hasta te tira la puerta en la cara. Algunos comienzan a burlarse de ti. Ya yo no voy a predicar más la palabra de Dios. Yo estoy desencantado. Otros dicen, ay, me gané a 2 personas para Cristo y ya estoy cansado de llamarle, de buscarle, porque no quieren perseverar. Otros dicen, vino como por un mes y se desapareció, ya yo estoy cansada de eso. Ahí se rompe la unicidad, porque la palabra dice que eso hay que hacerlo de manera permanente. Porque la obra la va a hacer el Espíritu Santo, no eres tú. Es el Espíritu Santo de Dios que va a hacer la obra. Amén. El avivamiento no vendrá hasta que no nos pongamos de acuerdo en lo que es la visión de la casa, que es la visión de Dios. No tenemos otro interés. No tenemos otro interés. Queremos que la tierra sea llena de su gloria, que Barahona sea lleno de la gloria de Dios. Nosotros no estamos buscando otro interés. No estamos buscando dinero. No estamos buscando ser famosos. No estamos buscando reconocimiento. Si yo estuviera buscando dinero o reconocimiento, ser famoso, créame que este fuera el lugar menos indicado. Créame. Créame. Estamos aquí por obediencia a Dios y a su propósito. Y yo sé que usted está ahí también por obediencia a Dios y a su propósito. Entonces vamos a enfocarnos. Vamos a ser ejemplos a seguir del que no está activado, porque a veces los que estamos activos comenzamos a menguar en el trabajo porque vemos a otros desactivados. No miremos a los lados, vamos a enfocarnos en el propósito de Dios, porque finalmente la salvación es individual y Dios va a llamar a cada quien y le va a pedir cuenta por el don o el talento que Él puso en tus manos, porque Dios ha puesto dones y talento en tus manos. No lo agache, no lo entierre. Tiene que usar el don que Dios te ha dado. Olvídese del que está a su lado y enfóquese en el trabajo que Dios te ha llamado a hacer. Amén.
tenemos que estar unánimes. Amén. En español se usa la palabra unánimes para describir a un grupo de personas que coinciden en una misma opinión, en una misma decisión o sentimiento, y no hay discrepancia. Cuando hay unanimidad, no hay discrepancia. Todos están pensando en la misma cosa. Yo sé que aquí todo el mundo tiene sus compromisos, porque lamentablemente la sociedad de hoy funciona un tanto diferente a la sociedad de aquella época. Ahora hay mayor compromiso. Hay facturas que hay que pagar, ¿verdad que sí? Hay desafíos que hay que vencer, hay horas de trabajo que hay que cumplir. La mayoría trabajan, estudian. Pero estamos hablando de estar unánime en el propósito. No importa la ocupación que tú tengas en la sociedad. No importa que usted trabaje en una escuela, no importa que usted trabaje en una empresa, no importa que usted esté estudiando en la universidad, no importa que esté en el colegio o en la escuela estudiando primaria, secundaria, eso no importa. Cada quien tiene sus ocupaciones, pero tenemos que estar juntos en el propósito de Dios. A eso es que se está refiriendo. A eso es que la Biblia se refiere con pensar una misma cosa. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces, la unanimidad de la iglesia de Jerusalén era impresionante, gloriosa. Y esa unanimidad fue el concepto clave en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Esta iglesia estaba junta y unánime, tenían el mismo propósito, estaban de acuerdo en el mismo propósito, tenían una misma mente y un mismo corazón. Después que el Espíritu Santo descendió sobre ellos, ellos comenzaron a moverse según el propósito de Dios. Ellos estaban juntos en oración, ellos estaban juntos en el servicio comunitario. Era una armonía espiritual. Y esta armonía espiritual le permitió a ellos vencer los desafíos, enfrentar los desafíos y extender el evangelio a otras ciudades. El poder de la unidad. Cuando nosotros nos unimos en un mismo propósito, somos capaces de hacer cualquier cosa. Cuando nosotros nos unimos en un mismo propósito, somos capaces de construir cualquier cosa. Lo que estaban construyendo, la Torre de Babel, la palabra dice que ellos se propusieron juntos. Oye bien, ellos se propusieron juntos levantar una torre que llegara al mismo cielo. Y Dios observó que ellos estaban logrando eso. Querían levantar una torre tan alta que llegara al mismo cielo. Y Dios tuvo que confundir su lengua para que ellos no lograran ese propósito, porque era un propósito de idolatría. Ellos querían idolatrar aquella torre y convertir aquella torre de Babel en un dios, en un sistema idolátrico. Y por eso Dios tuvo que confundir su lenguaje, porque Dios sabe que cuando se confunde el lenguaje del pueblo no llegan muy lejos. Porque yo hablo una cosa y usted piensa y habla otra, no hay unanimidad. Pero si nos unimos para alcanzar esta ciudad para Cristo y no nos salimos del propósito, si nos unimos para construir un templo para Dios y no nos salimos del propósito, esa unicidad traerá todo. Traerá todo. Traerá todo. Dígale al que está a su lado, la unión hace la fuerza. Hace la fuerza. Gloria a Dios. La iglesia de Jerusalén estaba unida en el propósito de Dios. Y hay algunas características de la unidad o unicidad de la iglesia de Jerusalén. Número uno, ellos estaban unidos en propósito. Número dos, ellos estaban como comunidad unidos en oración. Número tres, había unidad emocional y espiritual. Dije emocional y espiritual.
Porque a veces nuestras emociones nos traicionan. ¿En qué sentido? En que un día evangelizamos con mucho entusiasmo porque nuestras emociones están bien ubicadas, y otro día, como no sentimos predicar ni evangelizar, no lo hacemos. ¿A cuánto le ha pasado eso? Porque hay mucha gente santa, porque hasta a mí me ha pasado. Hasta a mí me ha pasado eso. ¿No le ha pasado eso a usted? Que usted no tiene deseo ni siquiera de levantarse para ir al culto. Las emociones te juegan un papel adverso al propósito de Dios. Las emociones muchas veces se sublevan y se levantan en contra del propósito. ¿No le ha pasado a usted que usted a veces no quiere ni orar por la misma cosa? Yo estoy cansado de orar por lo mismo. Y usted se cansa porque las emociones se manifiestan. Eso le pasó a David, y David tuvo que decirle a su alma: alma mía, tú le tienes que alabar, porque muchas veces nuestras emociones no quieren ni siquiera levantar la mano y alabar a Dios. Nuestra alma no quiere alabar a Dios. Yo me he levantado un domingo en la mañana que lo menos que quiero es pararme en el podio y predicar la palabra. Porque no hay cosa que canse más que la rutina. No hay cosa que aburra más que la rutina. No hay cosa que desespere más a uno que lo rutinario. Y a mí me ha pasado. Pero yo me tengo que parar, yo tengo que vencer las emociones. No es que lo que yo sienta es lo que Dios me llama a hacer. No es lo que yo quiera, es lo que Dios quiere que yo haga. Y ahí está la diferencia. Yo me puse a analizar profundamente la iglesia de Jerusalén y me di cuenta que ellos no solo estaban unánimes y estaban juntos en un lugar, sino que en cuanto a lo que son las emociones, ellos estaban unidos. A ellos les importaba que lo mataran, porque en ese tiempo había persecución. Recuerda que ellos estaban en persecución, y a muchos lo agarraban y lo decapitaban. A muchos lo agarraban y lo encendían en los postes de la ciudad. Morían martirizados muchos de los discípulos o seguidores de Jesús. Pero como ellos estaban unidos en emoción, a esa iglesia no la detenía nadie. Eran imparables. ¿Y por qué eran imparables? Porque estaban unidos en emoción, estaban unidos espiritualmente. Tenían una misma actitud positiva. Estaban unidos en el mismo espíritu. Y otra de las cosas que yo veo en esta iglesia de Jerusalén, por eso era una iglesia de avivamiento, yo veo otro punto. Se lo voy a mandar también estos puntos por WhatsApp, porque cada punto de eso se desglosa, pero no lo voy a desglosar, porque entonces la enseñanza tardaría mucho tiempo, sería muy larga. Otro punto que yo veo es que ellos estaban perseverando, la perseverancia. Es bien importante la perseverancia. Ellos continuaron unidos. No fue que duraron 3 días unidos, un mes unido, un año unido, sino todo el tiempo. Estaban firmes en su fe, que le dio fuerza para superar la oposición de todas esas autoridades religiosas que le perseguían. Ellos se mantuvieron juntos. Incluso cuando apresaron a Pedro, ellos se mantuvieron orando por Pedro. Y el lugar donde ellos estaban orando tembló. Hacer que el lugar tiemble por la oración de un pueblo unido es algo muy grande. Es algo muy grande. Amén. Ellos estaban unánimes en la oración. Gloria a Dios. En la comunidad ellos estaban unánimes. Dice que perseveraban en el templo y en las casas, compartiendo el pan, hermanos, y sirviéndose unos a otros en armonía. Recuerden que ellos estaban predicando y corriendo. Oye bien, predicando y huyendo de la persecución. Y compartían el pan juntos, con armonía y sencillez de corazón. Y hay algo que me impresiona, es que a pesar de la persecución, ellos se mantuvieron unánimes. Si pasa eso en este tiempo, cada quien dice: por aquí me queda más cerca. Oye bien, son unos principios, Alexander, que hay que sacar de ahí muy poderosos.
Porque nosotros observamos que hasta con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban, pero no estudiamos el contexto. ¿Qué fue lo que produjo que la sombra sanara a los enfermos? Hay un contexto y es la unicidad. Si pasa eso hoy en día, son muchos los que dicen: por aquí me queda más cerca, déjame yo esconderme. Y si me agarran, yo no pertenezco a ese grupo de fanáticos y religiosos. Yo no soy de esos. Cada quien corre para salvar su pellejo. Pero me llama mucho la atención que aún en medio de la persecución, ellos se mantuvieron firmes, juntos. Amén, unánimes. Eso para que usted vea la importancia de la unicidad para un avivamiento hoy. Por eso, por más que se ore, muchas veces no se produce ese mover que anhelamos. Por eso puse la introducción de aquellas dos ancianas en esa isla híbrida en Escocia. Ellas comenzaron orando ellas solas, y luego entonces el liderazgo de la iglesia se unió en el mismo propósito, en el mismo sentir, y se produjo un mover en esa iglesia, y todavía al sol de hoy se habla de ese mover. La importancia de la unicidad para un avivamiento. Gloria a Dios. La iglesia primitiva en Jerusalén se caracterizó por esa profunda unanimidad, unicidad espiritual, unicidad doctrinal, unicidad comunitaria. Esta unidad no fue simplemente organizacional, sino fruto de una transformación interna operada por el Espíritu Santo después del Pentecostés. La unanimidad fue una marca distintiva que testificó y que desató el poder de Dios. Muchos testimonios fueron dados, muchos milagros fueron realizados. Después que Jesús ascendió al cielo, los discípulos regresaron a Jerusalén, obedeciendo exclusivamente las instrucciones de Jesús. Esperen unidos, le dijo Jesús, hasta que llegue esa promesa, la promesa del Espíritu Santo. Lo dice Hechos capítulo 1 versículo 14. Todos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús. Hasta María, la madre de Jesús, estaba ahí, y con sus hermanos. Todos estaban allí, formaban parte de los 120. Y dice que estaban unánimes en oración y ruego. Una cosa es la oración y otra cosa es rogar a Dios. Son dos cosas muy distintas. Cuando yo estoy desesperado, yo no solo oro, sino que ruego. ¿Qué es rogar? Es tirarse de barriga y clamarle a Dios con tanta intensidad que Dios perciba que ya tú no puedes más. Eso es rogar. ¿Cuánto han rogado aquí? Eso es rogar. Rogarle a Dios. Amén. Ellos estaban unánimes en el espíritu. No era una unicidad o una unión superficial, sino basada en la fe común en Cristo, basada en esa esperanza, en esa promesa. Ellos estaban allí en oración. Bendito sea el eterno nombre de Dios. Nada pudo distraerle, ni siquiera Ananías y Zafira pudieron romper la unicidad. Nadie pudo romper la unicidad, porque a veces un chismecito rompe la unicidad. A veces los malos entendidos rompen la unicidad. A veces una palabra mal entendida rompe la unicidad. Amén. Diga, la iglesia primitiva, diga conmigo, la iglesia primitiva tuvo avivamiento porque se mantuvo unánime. Y la segunda clave y última es que le creyó a Dios. Creer. Vamos a verlo en Hechos capítulo 5 versículo 14, para que usted vea algo allí. No solo estaban unánimes,
sino que le creyeron a Dios. Le creyeron a Dios. No basta con estar juntos en propósito, también hay que creerle a Dios. Hay que creer que lo que Dios dijo, Él lo hará. Diga conmigo, lo que Dios dijo, Él lo hará. A mí no me importa lo que el enemigo diga. A mí no me importa lo que el enemigo se haya inventado. Lo que Dios dijo que hará, Él lo hará. Mira lo que dice Hechos 5:14 en adelante. Dice: y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre algunos de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. La pregunta es, ¿quiénes eran los que creían? Es una pregunta bien interesante. ¿Quiénes eran los que creían? ¿Quiénes eran los que sacaban los enfermos a las calles? ¿Quiénes eran los que los ponían en catres y en camillas para que recibiesen sanidad? ¿Eran creyentes o eran gente común y no cristianos? No, eran los mismos creyentes que fueron avivados. Se movían y buscaban a los enfermos donde estuvieran metidos los enfermos y los colocaban en catres, en camas, en lechos, para que al pasar Pedro, por lo menos su sombra cayera sobre algunos de ellos. Ellos traían a los enfermos. Y dice, y los que creían en el Señor aumentaban más. Versículo 14. Los que creían en el Señor aumentaban más. Entonces, esos que creían en el Señor, que cada día eran más, eran aquellos que se movían y buscaban a la gente necesitadas. Ellos sabían que Jesús podía sanar a los enfermos. Y dice la palabra que los milagros y prodigios hechos por los apóstoles, esos milagros eran hechos en el nombre de Jesús. De manera que cuando la palabra dice que ellos le creyeron al Señor, ese creer lo llevó a ellos a accionar. No era un creer filosófico, era un creer que te llevaba a una acción, que te llevaba a un movimiento. Traían a los enfermos y lo colocaban en cama, en lechos, y lo colocaban en las calles. Y cuando el apóstol Pedro pasaba, la palabra dice que recibía el milagro de Dios, recibía sanidad. La fe de los que creían activaron el poder sobrenatural de Dios. Es impresionante lo que pasaba allí, impresionante. Impresionante. Ellos creían tanto, que dice la palabra que colocaban a los enfermos en el camino, para que al pasar Pedro, por lo menos su sombra cayera sobre algunos de ellos. En ese tiempo la sombra simbolizaba presencia. Cuando la gente veía la sombra de alguien, sabía que había alguien que estaba presente. Porque no iba a haber sombra, escuchen este misterio, no hay sombra si no hay una persona presente. De manera que la sombra no era la de Pedro para la mentalidad de ellos. La sombra era la de Jesús. Ellos creían que Jesús estaba en Pedro, estaba presente. Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos, pero no era la sombra. Como dice el corito,
ni tampoco Pedro. Era que Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Entonces los que creían sabían que Jesús estaba con Pedro, y por lo menos la sombra, aleluya, iba a caer sobre los enfermos. Eso era lo que estaba en su mentalidad. Y dice que cuando Pedro pasaba, que la sombra tocaba a los enfermos eran instantáneamente sanados. Se produjo un mover sin precedente en la iglesia de Jerusalén. Amén. Amén. Y los enfermos se siguen sanando hoy. ¿Se siguen sanando los enfermos hoy? Dios sigue sanando hoy. Dios es el mismo ayer, el mismo hoy, el mismo mañana y siempre. La diferencia está en que algunos creen y otros no creen. Y otros no tienen suficiente fe para recibir el milagro de Dios. Pero de que Dios sigue sanando, Dios sigue sanando. El avivamiento se manifiesta y vendrá cuando estemos unánimes, cuando estemos juntos y cuando le estemos creyendo a Dios con todo el corazón. Póngale la mano al que está a su lado y dígale: créele a Dios. Créele a Dios por ese milagro. Créele a Dios por esa sanidad. Dígale: créele a Dios por esa provisión. Tiene que moverte en fe. La sombra tenía una importancia en el entorno de entonces, porque la sombra era una manifestación de la persona producida al contacto con la luz. No era la sombra, era Jesús. Era Dios quien sanaba a los enfermos. Por eso la palabra dice que el Espíritu de Dios hizo sombra sobre María y trajo el milagro. Colocó en la placenta de María el embrión. Lo dice la palabra, que el Espíritu Santo de Dios hizo sombra sobre María. La sombra del Espíritu Santo cubrió a María, dando a entender que el Espíritu Santo se presentó frente a María. La persona del Espíritu Santo se presentó frente a María, y el Espíritu Santo no tuvo que tocarla para que se produjera ese milagro, sino que la sombra, la sombra del Espíritu Santo cubrió a María. Y por eso María quedó embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo de Dios. Una simple sombra es suficiente para revelar el poder de Dios en sanidad, en liberación. Una simple sombra. Jesús está aquí en el día de hoy. Su sombra te puede tocar. Su sombra te puede tocar. Su sombra. Póngase de pies. La sombra del Altísimo. Todos aquellos creían que el Señor honraría la fe de Pedro. Todos creían que Dios iba a honrar la fe de Pedro. Y por eso ellos decían: por lo menos su sombra será suficiente. Por lo menos su sombra es suficiente. Tan solamente su sombra caiga sobre los enfermos, yo sé que el Señor lo va a sanar. Yo sé que se va a producir sanidad. Habrá sanidad en los enfermos. Aunque Pedro no entra en contacto físico con ellos, yo sé que con su sombra los enfermos serán sanados
serán tocados. Aunque Pedro no toque a nadie, yo sé que con su sombra serán sanados. Se produjo un mover en la ciudad, un mover en Jerusalén. Ese fue el primer avivamiento que registra el libro de los Hechos. El avivamiento disruptivo en Jerusalén. Levanta tus manos. Dile: Señor Jesús, alinea mi corazón a tu plan, a tu propósito. Que yo pueda creerte, que yo pueda obedecerte y que pueda moverme en fe, que pueda predicarle a otros tu palabra. Pon en mí esa unción para sanar a los enfermos, para orar por los deprimidos, para orar por los cautivos, para liberarlos en el nombre de Jesús. Yo sé que tu Espíritu Santo me ha llenado y yo saldré de estas cuatro paredes y sanaré a los enfermos en tu nombre, y muchos serán salvados, muchos serán sanados, muchos serán liberados. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Lo creo por tu palabra, porque tu palabra es verdad, que tu palabra es verdad. ¿Sabe cuál es el propósito de esta serie? ¿Sabe cuál es el objetivo de esta serie durante todo este mes? Que todos comprendamos la importancia de los avivamientos para el avance del reino de Dios en los pueblos y en las naciones de la tierra. También que la iglesia conozca las características principales de un avivamiento. También que todos nosotros conozcamos las bendiciones que producen los avivamientos en la vida de las personas. Otro objetivo de este tema es despertar el anhelo por un gran avivamiento en nuestra generación. Porque esta generación todavía no ha disfrutado, no ha visto un mover grande del Espíritu Santo. Y por último, nuestro objetivo es que todos los creyentes participen en la búsqueda del Espíritu Santo, porque eso es lo que provoca un avivamiento. Que provoca un avivamiento. Que usted esta noche, en su oración de la noche, antes de acostarse, usted le diga al Espíritu Santo, quiero conocerte. Porque el Espíritu Santo es una persona. No es un soplo, no es un viento, no es un espíritu que anda por ahí. Es una persona. Que le diga: Espíritu Santo, quiero conocerte. Quiero relacionarme contigo, Espíritu Santo. Que usted le ore a Dios con sinceridad y diga: Espíritu Santo, quiero ser instrumento útil en tus manos, lléname. No salgo de esta habitación hasta que tú no me llenes. No salgo de aquí hasta que no me llene, hasta que no me reboso de tu presencia.